Hazel Thornton pasó su tarjeta de plástico por el lector, sonrió obedientemente y entregó un cheque al cliente. El escáner emitió un pitido que marcaba el final de la transacción y el comienzo de la siguiente. Otro lunes en el supermercado Fresh Mart de Sammamish no fue diferente de los cientos de anteriores. El aire olía a productos recién horneados y a antiséptico, y el monótono zumbido de las unidades de refrigeración servía de telón de fondo a la música apagada de los altavoces. ¿Su tarjeta de descuento?, preguntó al siguiente cliente, un hombre corpulento con traje de negocios que arrojaba descuidadamente paquetes de comida precocinada sobre la cinta. «No tengo tarjeta», respondió irritado, sin apartar los ojos de la pantalla de su smartphone. Hazel asintió y fichó en silencio sus compras. En sus 8 años como cajera, había aprendido a ser invisible. La mayoría de los compradores la miraban como si fuera una pieza más de la caja registradora. A veces Hazel pensaba que si pusieran en su lugar una figura de cartón con una sonrisa pintada, nadie notaría la diferencia. A las 6:20 terminó su turno. Hazel se cambió en la trastienda, cogió su bolso de la taquilla y se dirigió a la salida. Por el camino se detuvo en la sección de verduras, donde su colega May estaba arreglando pepinos. «¿Tendrás mañana?», preguntó May sin interrumpir su trabajo. «Lo de siempre», asintió Hazel. «Hasta mañana». En el aparcamiento se subió a su viejo Honda Civic, un Honda de 2009 años. El coche estornudó pero arrancó. Antes de entrar en el garaje, Hazel abrió la guantera y sacó un pequeño cuaderno de tapas de cuero gastado. Hizo algunas anotaciones con una virome. Luego volvió a guardar el cuaderno y arrancó. En lugar de conducir directamente a casa, Hazel se dirigió al banco. En la sucursal se dirigió al terminal, introdujo su tarjeta y transfirió $300 de su cuenta a la cuenta comercial de Weber Electric. Luego retiró $50 en efectivo, que metió en un sobre que ponía comestibles. Era parte de su sistema. Hazel llegó a casa a las 6 de la tarde. Su casa y la de Zachariah era una modesta estructura de una planta en una calle tranquila del suburbio de Sammamish. La casa se había comprado hacía 5 años con una hipoteca, otra decisión financiera que Hazel había tomado después de mucho calcular. Oficialmente, la casa estaba a nombre de Zachariah, lo que halagaba su ego, pero eran sus pagos regulares los que evitaban que cayeran en mora. Zachariah no estaba en casa, lo cual no era sorprendente. Su marido rara vez regresaba antes de las 8 y a veces incluso más tarde. «Los negocios requieren mi presencia personal», decía con importancia. Hazel sabía la verdad. Fuera de horas, Zachariah solía quedarse en el bar con amigos o clientes potenciales, gastando dinero que no tenían. O mejor dicho, que no estaba en la versión del presupuesto familiar que ella le había enseñado. Hazel se quitó los zapatos y entró en la cocina. Encendió la luz, abrió la nevera y sacó la comida para la cena. Cocinar siempre la tranquilizaba. En esta sencilla actividad encontraba la confianza que le faltaba en el resto de su vida. Hazel sabía exactamente cuánta sal añadir a una salsa, cuánto tiempo cocer la carne, a qué temperatura hornear las verduras. No había lugar para el error o la incertidumbre. Mientras los muslos de pollo se cocían en el horno, Hazel abrió el portátil y se conectó a su hoja de cálculo. Tenía 2 versiones del presupuesto familiar. La primera, la oficial, que a veces enseñaba a Zachariah, mostraba cómo luchaban por llegar a fin de mes. La segunda, la real, reflejaba la situación real. Sus ahorros secretos, los reembolsos regulares de los préstamos de su marido y los gastos no registrados de Zachariah. Su empresa había recibido 2 grandes pedidos en el último mes, pero los beneficios, una vez más, no cubrían los gastos. Hazel suspiró al ver las cifras. Si Zachariah hubiera sido más organizado y hubiera gastado menos en atenciones sociales, quizá habrían tenido la oportunidad de saldar el préstamo antes de tiempo.
En cambio, ella transfería en secreto sus ahorros a la cuenta de la empresa de él para pagar los materiales de un nuevo proyecto. Su teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Zachariah. Llego tarde. El cliente quiere hablar del proyecto. Hazel envió un rápido «OK» y volvió a calcular. Conocía el escenario de memoria. Zachariah volvería pasadas las 10, algo achispado, con una historia sobre cómo casi había conseguido un contrato que les cambiaría la vida. Esta vez, sin embargo, al menos la cena no se echaría a perder. Guardaría su ración en un recipiente y la pondría en la nevera. Se conocieron 9 años atrás en una fiesta de amigos comunes. Zachariah Weber, con su característica sonrisa arrogante y sus ambiciosos planes de convertirse en el rey del negocio de cableado eléctrico de Sammamish, había cautivado al instante a Hazel, entonces estudiante universitaria. Era 6 años mayor, ya tenía su propia pequeña empresa e irradiaba la energía de un hombre que sabía exactamente lo que quería de la vida. «En 5 años tendré mi propio imperio de la construcción», decía con una confianza que Hazel envidiaba. Ella misma no podía presumir de sueños grandiosos. Tras la muerte de sus padres en un accidente de coche y ser criada en un hogar de acogida, solo quería estabilidad y una tranquila felicidad familiar. Zachariah parecía el candidato perfecto para ser su salvador. Era guapo, seguro de sí mismo, ambicioso y, lo más importante, la había elegido a ella antes que a las otras chicas. Su romance se desarrolló rápidamente. A los 6 meses se fueron a vivir juntos y al año siguiente se casaron. Los primeros indicios de que su matrimonio no iba a ser como un cuento de hadas aparecieron casi inmediatamente después de la boda. Hazel, que había dejado la universidad para trabajar y ayudar a su marido, no tardó en darse cuenta de que su opinión tenía poco peso en la relación. Zachariah tomaba las decisiones por su cuenta, sin considerar necesario consultarla. Cuando ella encontró trabajo de cajera en un supermercado, él la trató con condescendencia, calificándolo de «bonito trabajo a tiempo parcial». Poco a poco, la condescendencia se convirtió en desdén. Zacarías criticaba cada vez más su elección de ropa, su círculo social, sus habilidades domésticas. «Vives en mi casa, usas mi dinero, al menos podrías preparar una cena decente», le decía en los días especialmente malos. El hecho de que vivieran en una casa hipotecada, cuyos pagos corrían en su mayor parte a cargo de ella, prefería no notarlo. La relación con su madre, Cheryl Weber, no había funcionado desde el principio. Mujer imperiosa, de pelo canoso perfectamente peinado y labios apretados, veía a Hazel como un malentendido en la vida de su querido hijo. Zachariah podría haber encontrado a alguien más adecuada. No dudó en decir delante de su nuera. Una chica de buena familia con educación. En los primeros años de matrimonio, Hazel intentó ganarse su favor. Cocinaba los platos favoritos de su suegra, le hacía regalos en vacaciones, escuchaba interminables historias sobre los logros de Zachariah en la infancia. Pero Cheryl seguía empeñada en que Hazel no era digna de su hijo. «Mamá tiene razón», dijo Zachariah después de otra cena familiar. «Te vendría bien trabajar en ti mismo. Mira a Laurel, la hija de la amiga de mamá. Tiene su propio bufete y cocina mucho mejor». Con el tiempo, Hazel aprendió a no reaccionar ante esos comentarios. Soportó las críticas en silencio, refugiándose en un mundo de números y cálculos. Las finanzas se convirtieron en su salvación. Veía en ellas la seguridad y el control que le faltaban en sus relaciones. Cuando la empresa de Zachariah quebró el año pasado, ni siquiera se dio cuenta. Demasiado ocupado en mantener su imagen de hombre de negocios de éxito, siguió gastando dinero en costosos almuerzos con clientes y en una nueva camioneta de trabajo a crédito. Hazel observó en silencio esta autodestrucción mientras ideaba un plan para salvar sus finanzas. Empezó poco a poco. Abrió una cuenta separada a la que transfería parte de su sueldo.
Luego se hizo cargo de los servicios públicos y de los pagos de la hipoteca, explicando a Zacarías que quería poner de su parte. Él aceptó, sin saber que su contribución representaba casi el 70% de sus pagos regulares. Cuando el negocio de Zacarías se enfrentó a su primera gran crisis, el retraso en el pago de un cliente importante, Hazel le ofreció una pequeña suma de sus ahorros. Él aceptó el dinero con apariencia de favor, prometiendo devolverlo con intereses. Ha pasado un año, pero parece que se ha olvidado por completo de esta deuda. Hazel cerró el portátil y sacó el pollo cocido del horno. El aroma a romero y ajo llenó la cocina. Puso las raciones en platos, cubrió uno con film transparente y lo metió en la nevera. Luego se sentó a la mesa y comió despacio, sola, hojeando las noticias en su teléfono. Después de cenar, fregó los platos, limpió la encimera y se dirigió a la pequeña habitación que ella y Zacarías llamaban el estudio. En realidad era un armario convertido en lugar de trabajo. Apenas cabía un escritorio con un ordenador y un estrecho archivador. Hazel sacó una pila de papeles del último cajón. Las facturas de Weber Electric del último trimestre. Las ordenó metódicamente en carpetas, pagadas, de próximo vencimiento, pendientes. Cada mes, la segunda pila era más gruesa. A las 11:30 sonó un portazo. Zacarías había vuelto a casa. A juzgar por sus pasos pesados y sus murmullos apagados, estaba achispado. Hazel guardó rápidamente los papeles y salió al pasillo. «Hola», dijo. «¿Qué tal la reunión?» Zacarías se quitó los zapatos y dejó la chaqueta en la mesilla, junto al perchero. «Estuvo bien», murmuró. «El proyecto está casi listo. Clarkson quiere que cambiemos por completo la instalación eléctrica de su nuevo despacho». «Suena prometedor», dijo Hazel recogiendo su chaqueta y colgándola del perchero. «Sí, nena, va a ser un gran avance», vitoreó Zacarías al entrar en la cocina. «Por fin vamos a vivir como seres humanos. Ya he buscado un todoterreno nuevo. Después de este contrato será nuestro». Hazel permaneció en silencio. Sabía que, aunque se firmara el contrato, los beneficios servirían para pagar viejas deudas y comprar materiales para la obra. Pero Zacarías ya vivía en un mundo de lujo futuro que solo existía en su imaginación. «Tu cena está en la nevera», dijo. «¿La caliento?» «No hace falta». Abrió la nevera y sacó una lata de cerveza. «Clarkson y yo cenamos en el River House. Estupendos filetes, por cierto. Lo puse en la cuenta de la empresa». Hazel añadió mentalmente otra línea de gastos a su hoja de cálculo. River House era uno de los restaurantes más caros de Sammamish. «Mamá ha llamado hoy», dijo Zacarías, abriendo una lata. «Quiere venir a cenar el sábado. Le he dicho que estaremos encantados». «¿Bien?», asintió Hazel intentando no mostrar su decepción. Una velada con Cheryl significaba horas de insultos y críticas veladas. «Y cocina algo decente», añadió Zacarías, tomando un sorbo de cerveza. «Tu lasaña estaba demasiado hecha la última vez». «Lo intentaré», replicó Hazel en voz baja. Zacarías entró en el salón y encendió la televisión. El partido de fútbol llenó instantáneamente la casa con los ruidosos vítores de los comentaristas. Hazel se quedó en la cocina, mirando a su marido a través de la puerta. Érase una vez que se había enamorado de aquel hombre. Una vez creyó que construirían una vida feliz juntos. Ahora ella no era más que una presencia invisible en su mundo, un cómodo telón de fondo para sus ilusiones de grandeza. Una mujer que le lavaba los calcetines, le preparaba la cena y le salvaba sigilosamente de la ruina económica. Zacarías la veía como una sirvienta, pero no sabía que esa sirvienta sostenía los hilos de sus vidas. Hazel volvió al estudio y abrió de nuevo su cuaderno secreto. Releyó las últimas entradas y añadió una nueva. Cena el sábado por la noche con Cheryl, comprar filetes, una botella de buen vino. Cerró el cuaderno y permaneció sentada unos minutos más,
escuchando el zumbido de la televisión desde el salón. Mañana sería otro día en el que sería invisible para todos, incluido su propio marido. El sábado, Hazel se despertó a las 6 de la mañana, a pesar de que era su día libre. Zachariah seguía dormido, extendido por casi toda la cama. Sin hacer ruido, salió de debajo de las sábanas y se dirigió a la cocina. Esta noche cenaba con su suegra, y Hazel quería que todo saliera perfecto. Quizá esta vez Cheryl no encontrara motivos para criticarla. Sacó de la nevera los filetes que habían estado marinándose desde la noche anterior y comprobó que había suficiente especia para la salsa. Después del trabajo de ayer, Hazel había gastado casi $200 en comestibles para esta cena, una cantidad que apenas podían permitirse. Pero sabía que Cheryl se daría cuenta si algo iba mal y no perdería la oportunidad de comentarlo. Hazel se preparó una taza de café y se sentó a la mesa de la cocina con un cuaderno. Hizo un plan detallado para el día: limpiar la casa, hacer la cena, poner la mesa. Cheryl había prometido estar en casa a las 7 de la tarde, así que tenía tiempo de sobra para hacerlo todo. A las 11, Zachariah se despertó. Entró en la cocina, bostezando y rascándose la barriga. ¿Hay café?, preguntó en lugar de saludar. «Buenos días», respondió Hazel, levantándose para servirle una taza. «¿Quieres desayunar?» «Solo tostadas», murmuró, encendiendo el televisor de la encimera de la cocina. «¿Qué le preparas hoy a mamá?» «Filetes», contestó Hazel sacando el pan, «con patatas gratinadas y ensalada verde, tarta de queso de postre». Zachariah tomó un sorbo de café. «Pero no te pases con la carne como la última vez». «Lo intentaré», contestó en voz baja, aunque los filetes se habían cocinado perfectamente la última vez, solo que Cheryl había dicho que estaban demasiado duros, y Zachariah, como siempre, apoyó a su madre. Después de desayunar se fue al garaje a trabajar en un nuevo proyecto, lo que normalmente significaba trastear con su vieja moto. Hazel, por su parte, se puso a limpiar. Estaba fregando el suelo del salón cuando sonó el teléfono. Era su colega May. «Hola, escucha, ¿puedes venir mañana?», preguntó May sin preámbulos. «Mi hijo tiene fiebre y no me dejan coger el día por enfermedad». Hazel suspiró. Mañana era su único día libre de la semana, pero sabía que no podía negarse. «De acuerdo, saldré», aceptó. «¿A qué hora es tu turno?» «De 2 a 10», respondió May, aliviada. «Gracias, me estás ayudando». Desconectada, Hazel volvió al piso. Otro día en el supermercado, otro día de sonreír a desconocidos y escanear sus compras, pero ahora mismo estaba más preocupada por su próxima cena. A las 5 de la tarde todo estaba listo. La casa estaba reluciente de limpia, la mesa puesta con sus mejores galas, un regalo de boda de los colegas de Hazel, la salsa hirviendo a fuego lento en la cocina y la tarta de queso saliendo del horno. Hazel se duchó y se puso su mejor vestido, azul oscuro, de manga larga, lo bastante modesto para no despertar la desaprobación de Cheryl. Zachariah también se había arreglado. Llevaba la camisa planchada y los pantalones que Hazel había recogido de la tintorería hacía unos días. «¿Has sacado el vino de la nevera?», preguntó ella, ajustando nerviosamente el mantel. «Sí, estoy bien», dijo él. «Deja de quejarte, mamá no es la reina de Inglaterra». «Casi para ti», pensó Hazel, pero guardó silencio. Cheryl llegó a las 7 en punto, como había prometido. Siempre era puntual. Lo consideraba un signo de buena crianza. Zachariah se apresuró a abrir la puerta, mientras Hazel se quedaba en la cocina, comprobando los últimos preparativos. «Mamá», exclamó Zachariah con un entusiasmo que nunca mostraba al ver a su esposa. «¿Qué tal el viaje?» «Bien, cariño, aunque esas nuevas obras en la calle principal son una pesadilla». Entró Cheryl en la casa, mirando a su alrededor con la expresión de quien busca polvo. «¿Dónde está tu mujer?» «En la cocina, cocinando», respondió Zachariah cogiendo el abrigo de su madre.
Cheryl asintió y entró en el salón, donde se detuvo ante la foto familiar de la pared. «Nunca me gustó esa foto», dijo. «Se te ve tensa en ella». «Es de la boda, mamá», sonrió Zachariah. Claro que estaba tensa. Hazel salió de la cocina secándose las manos en una toalla. «Buenas noches, Cheryl», sonrió. «Me alegro de verte». Cheryl dirigió una mirada apreciativa a su cuñada. «Hola, Hazel», asintió. «Espero que esta vez no se te pasen los filetes». «He intentado adaptarme a tus preferencias», contestó Hazel manteniendo intacta la sonrisa. «La cena estará lista dentro de 20 minutos. Mientras tanto, puedo ofrecerte un poco de vino. He traído una botella de buen Cabernet». Cheryl le tendió la bolsa a Zachariah. «Ábrela, hijo. Lo que suele beber Hazel no puedo llamarlo buen vino». Zachariah cogió la botella y le guiñó un ojo a su madre. «Ya sabes que mi mujer no tiene el gusto más refinado», dijo riendo entre dientes. Hazel fingió no oír el comentario y regresó a la cocina. Respiró hondo, recordándose a sí misma que solo era una noche. Podía manejarlo como lo había hecho tantas veces antes. Cuando se sentaron a la mesa, Hazel sirvió patatas asadas y ensalada. Los filetes estaban casi listos, solo faltaban unos minutos. «¿Cómo va tu negocio, cariño?», preguntó Cheryl sorbiendo su vino. «Hablabas de un gran contrato». «Va muy bien», se animó Zachariah. «Clarkson está a punto de firmar el contrato para la renovación de las oficinas. Va a ser el mayor proyecto de este año». «Estoy muy orgullosa de ti», Cheryl acarició el brazo de su hijo. «Siempre supe que tendrías éxito». Hazel se levantó en silencio para ver cómo estaban los filetes. Sabía que el proyecto Clarkson estaba lejos de firmarse y que, aunque el contrato saliera adelante, los beneficios se destinarían a pagar viejas deudas. «¿Y cómo va tu trabajo, Hazel?», preguntó Cheryl cuando su cuñada volvió a la mesa. En su voz se notaba claramente que utilizaba la palabra peacemaker con mucha vacilación. «Sigue igual», respondió Hazel. «Estable. Establemente aburrido, querrás decir», resopló Zachariah. «Ir de compras todo el día ni siquiera es una profesión». «Al menos tengo seguro médico», dijo Hazel con calma. «Y unos ingresos estables». «¿Qué clase de ingresos?». Zachariah se echó a reír. «Los centavos que traes apenas alcanzan para la comida. Y los pagos de tu préstamo», añadió Hazel mentalmente, pero de nuevo guardó silencio. El temporizador del horno sonó y ella se levantó a por los filetes. Cuando regresó con la fuente, colocó cuidadosamente la carne en los platos. «Espero que esta vez no te hayas pasado», comentó Cheryl mientras cortaba su trozo. «La tuya la he cocinado poco hecha, como a ti te gusta», respondió Hazel. Cheryl masticó pensativa. «No está mal, aunque la salsa podría ser un poco más picante». «La próxima vez le echaré más pimienta», asintió Hazel. «La próxima vez será mejor que cocine yo mismo los filetes», intervino Zachariah. «Se me da mejor». Cheryl sonrió con aprobación a su hijo. «Es verdad, cariño. Siempre has sido un gran cocinero de carne. ¿Recuerdas que en el picnic de graduación todos alabaron tus hamburguesas?». Zachariah se enderezó, claramente halagado. «Sé hacer muchas cosas mejor que otros. Lo que pasa es que no siempre tengo tiempo para hacer las tareas cuando estoy ocupada». Hazel comió en silencio, intentando no mostrar lo dolida que estaba por estas palabras. En 9 años de matrimonio, Zachariah había cocinado filetes exactamente 2 veces, y en ambas había raspado los restos quemados de la parrilla. «Por cierto, ¿has renovado la póliza del seguro como te aconsejé?», preguntó Cheryl, cambiando a un tono serio. «Todavía no», Zachariah cortó un trozo de carne. «Pero lo haré la semana que viene». «No lo pospongas», insistió Cheryl. «Los seguros son muy importantes, sobre todo en tu negocio». «Se lo recordaré», añadió Hazel. «Lo tengo apuntado en el calendario». Cheryl la miró con ligera irritación.
Zacarías ya es mayorcito para acordarse de sus asuntos sin necesidad de recordatorios, la cortó. No hay necesidad de tratarlo como a un niño. Exacto, secundó Zacarías, aunque había sido él quien le había pedido a Hazel que le recordara lo del seguro. Me ocuparé de mis propios asuntos. Hazel asintió y continuó comiendo. Un sentimiento familiar comenzó a crecer en su interior, una mezcla de resentimiento, ira e impotencia. Pero hacía tiempo que había aprendido a ocultar esas emociones. ¿Más vino?, le ofreció, al ver que el vaso de Cheryl estaba casi vacío. Sí, por favor, asintió su suegra. Y necesito una servilleta limpia. Esta está sucia. Hazel se levantó para atender la petición. Cuando regresó con la botella y las servilletas, Zacarías y Cheryl discutían animadamente sobre los planes para las vacaciones de Navidad. Por supuesto que tienes que venir, dijo Cheryl. Haré tu pastel de nueces favorito. Me encantaría, mamá, sonrió Zacarías. Seguro que vendremos. Hazel se quedó helada con la botella en la mano. Era la primera vez que oía hablar de esos planes. ¿Iremos a casa de tu madre por Navidad?, preguntó con cautela. ¿Qué pasa con nuestra tradición de celebrar las fiestas en casa? Zacarías la miró irritado. ¿Qué tradición? Mamá propone que vengamos y nosotros vamos. ¿Qué hay que discutir? Es que solemos pasar las Navidades aquí, trató de explicar Hazel. Pensé que tal vez, esta vez Cheryl querría venir a y sentarnos en vuestra estrecha casita cuando yo tengo una casa grande con chimenea, interrumpió Cheryl. No, gracias. Ya ves, está decidido, dijo Zacarías. No seas tan egoísta. Hazel sirvió en silencio el vino en el vaso de su suegra. La mano le temblaba ligeramente, pero se las arregló sin derramar ni una gota. El resto de la cena transcurrió con la misma tónica. Cheryl y Zacarías hablando de sus asuntos, pidiendo de vez en cuando a Hazel que sirviera esto o aquello. Cuando llegó la hora del postre, Hazel sacó una tarta de queso que le había llevado casi 3 horas preparar. «Tiene buena pinta», dijo Cheryl mientras miraba el postre. «Pero estoy a dieta, así que solo un trocito». «Claro». Hazel cortó un trozo fino y lo puso en el plato de su suegra. «Yo tomaré uno más grande», ordenó Zacarías. «Y prepara café». Hazel le cortó una rebanada considerable y fue a preparar café. Mientras la cafetera hacía ruido, oyó que Zacarías se reía a carcajadas de algo que había dicho Cheryl. Esa risa, genuina, abierta, nunca fue para ella, Hazel. Con ella siempre estaba molesto o condescendiente. Cuando volvió con su café, se encontró con que la conversación había girado en torno al tema de su trabajo. «Sinceramente, no entiendo por qué sigue trabajando de cajera», dijo Cheryl. «A su edad, debería haber encontrado algo más serio». «¿Dónde estaría ella?», dijo Zacarías. «Sin estudios ni contactos, ¿quién la necesita? Tengo suerte de que se las arregle más o menos en casa». «¿Más o menos?», Cheryl sonrió. «Hijo, la he visto planchando tus camisas, es una pesadilla. ¿Y el polvo debajo del sofá? Seguro que hay una capa de un dedo de grosor». Hazel se quedó helada con la cafetera en la mano. Hablaban de ella como si no estuviera en la habitación, como si fuera un mueble que no merece atención. «Hazel», Zacarías se volvió hacia ella, notando que estaba de pie en un pilar. «¿Vas a servir café o te vas a quedar ahí de pie como una sirvienta inútil toda la tarde?» «Lo siento», respondió ella en voz baja sirviendo el café en las tazas. Lo siento», se burló Zacarías. «¿Sabes cómo disculparte? Eres un inútil». Cheryl apretó los labios fingiendo compasión. «No seas tan duro contigo mismo, hijo. No todo el mundo tiene la capacidad que tú tienes. Algunas personas están hechas para ser sirvientes». Hazel dejó la cafetera sobre la mesa y volvió a sentarse. Le temblaban ligeramente las manos, pero las apretó sobre el regazo para que no se notara. «Olvidé decírtelo», dijo con voz firme. «Mañana tengo que ir a trabajar a casa de May.
Su bebé está enfermo. ¿El domingo? Zacarías frunció el ceño. ¿Quién va a preparar la comida? Tengo una reunión con Marcus. Esperaba una comida en condiciones. Puedo prepararlo todo por la mañana, se ofreció Hazel. Lo único que tendrás que hacer es calentarlo. ¿Calentar la comida? Hizo una mueca. No, gracias. Prefiero pedir algo. Yo que tú, Zacarías, hablaría con ella de prioridades, intervino Cheryl. Primero la familia, luego el trabajo, no al revés. Tienes razón, mamá, asintió Zacarías. Hazel, ¿no crees que dedicas demasiado tiempo a este trabajo tuyo? Al fin y al cabo, yo mantengo a la familia. Tu sueldo no es más que calderilla. Hazel sintió que algo en su interior se contraía. Dinero de bolsillo era como llamaba a las sumas que les permitían pagar la hipoteca y los servicios públicos. Necesito ayudar a un colega. Fue todo lo que dijo. Es solo un día. Así es como se desmoronan las familias, dijo Cheryl con sentido. Cuando una mujer antepone su trabajo a su marido. Yo no antepongo el trabajo a la familia, dijo Hazel en voz baja. Es que May tiene un hijo pequeño y no tiene con quién dejarlo. Y tú tienes un marido que necesita un almuerzo decente, replicó Zacarías. Pero eso no parece importarte. Hazel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se levantó en silencio y empezó a recoger los platos vacíos. ¿A dónde vas?, preguntó Zacarías con tristeza. Aún no hemos terminado de hablar. Solo estoy recogiendo la mesa, respondió ella tratando de mantener la voz firme. A eso me refiero, se volvió Zacarías hacia su madre. No hay respeto. Le hablo y se va. Cheryl sacudió la cabeza con la mirada de alguien que hacía tiempo que había previsto este giro de los acontecimientos. Te lo dije, hijo. Esa chica nunca se dio cuenta de la suerte que tenía de tenerte. Hazel llevó los platos a la cocina y abrió el grifo para ahogar sus voces. Apiló metódicamente los platos en el fregadero, tratando de concentrarse en las simples acciones y no en el ardiente resentimiento que sentía en su interior. Cuando volvió a por los platos restantes, Zacarías y Cheryl ya se habían trasladado al salón con vasos de vino. Hablando de respeto, continuó Zacarías, retomando obviamente el tema que había empezado. ¿Te puedes creer que ayer no me planchara la camisa para una reunión con un cliente? Tuve que coger la plancha yo mismo. Dios mío, sacudió la cabeza Cheryl. En mis tiempos, eso era impensable. Hazel recogió en silencio los platos que quedaban, sabiendo que ayer Zacarías ni siquiera le había pedido que le planchara la camisa. No mencionó la reunión en absoluto hasta la noche en que llegó a casa. A veces me siento como si tuviera un criado inútil en casa, continuó Zacarías, utilizando la expresión por segunda vez. Lo único que hago es gastar dinero en ella y no sirve para nada. Hazel se quedó paralizada con los platos en las manos. Algo se quebró en su interior. Todos estos años de humillación, abandono y constante devaluación de su trabajo, ¿y para qué? ¿Para un hombre que ni siquiera puede ver lo mucho que ella hace por él? Se volvió y miró a su marido, relajado, engreído, con una copa de vino caro en la mano. Vino que había comprado con su dinero de bolsillo. Zacarías, yo no... empezó, pero él la interrumpió con un gesto de la mano. Vete a casa a fregar los platos. No nos impidas hablar, le espetó. Y trae más vino, que la botella está casi vacía. Cheryl asintió con aprobación, como si su hijo acabara de demostrar un modelo de comportamiento correcto hacia su esposa. Hazel llevó los platos a la cocina y volvió con una nueva botella de vino. Ya le temblaban visiblemente las manos, pero ni Zacarías ni Cheryl se dieron cuenta. Al abrir la botella, le llamó la atención un trapo que había en el borde del fregadero. Hazel se había olvidado de guardarlo después de la limpieza matutina. ¿Con qué estás jugueteando?, preguntó Zacarías irritado. ¿No puedes hacer nada normal? Intento abrir la botella, respondió Hazel en voz baja. Dámela, sirvienta inútil.
Zacaraya se levantó y se acercó a ella, cogiendo el sacacorchos. Ni siquiera puedes hacer una tarea tan sencilla. Y entonces se fijó en el trapo. ¿Qué es eso? Lo señaló con remilgo. ¿Por qué está esa porquería por ahí tirada? Se me olvidó limpiar después de limpiar, empezó a explicar Hazel, pero Zacaraya ya había cogido el trapo. Toma, mamá, mira esto. Se volvió hacia Cheryl agitando el trapo. Así es como hacemos la limpieza. Trapos sucios por todas partes. Es horrible. Cheryl negó con la cabeza. No tienen ni idea de higiene. Hazel se quedó con la cabeza gacha. Sentía cada palabra como un golpe físico. Lo siento, fue todo lo que pudo decir. Lo limpiaré ahora. Lo siento, lo siento. Zacaraya se burló de nuevo. Es lo único que oigo de ti. ¿De qué sirve? Es inútil. Y entonces sucedió algo que Hazel nunca esperó. Zacaraya se balanceó y le tiró un trapo mojado a la cara. El trapo sucio y con olor a productos químicos le golpeó la mejilla y cayó sobre su vestido, dejando una mancha húmeda. Se hizo el silencio en la habitación durante un segundo. Entonces Cheryl soltó una risita y se tapó la boca con la mano. «Ay, Zacaraya, eres como un niño», dijo con un deje de orgullo, como si su hijo acabara de hacer una travesura adorable. Hazel permaneció inmóvil, sintiendo el agua sucia correr por su mejilla. Era como si el tiempo se hubiera detenido. En aquel momento, algo se rompió por fin en su interior. El último hilo que la ataba a la imagen de esposa sumisa y servicial. En silencio, recogió el trapo del suelo, lo depositó con cuidado en el fregadero y se limpió la cara con el paño de cocina. «Voy a cambiarme», dijo con una voz tranquila que le resultaba extraña incluso a ella. «Tengo el vestido sucio». «Adelante», dijo Zacaraya, que ya estaba abriendo una botella. «Y coge unas galletas del armario, a mamá le gustan con vino». Hazel asintió y salió lentamente de la habitación. Caminó hasta su dormitorio, cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Solo entonces dejó que las lágrimas fluyeran silenciosamente por su rostro. «Esto no puede seguir así», pensó mientras miraba su reflejo en el espejo de enfrente. La mujer que la miraba desde allí parecía cansada y rota, pero había algo nuevo en sus ojos, determinación. Hazel se quitó el vestido manchado y lo tiró al cesto de la ropa sucia. Luego se puso unos vaqueros y un jersey, ropa de casa informal que la hacía sentirse ella misma, no una muñeca que enseñara a su suegra. Sentada en el borde de la cama, se permitió pensar realmente en su situación por primera vez en mucho tiempo. Durante años había soportado la humillación, convenciéndose a sí misma de que era normal, de que todas las familias eran así, de que Zacarías solo estaba cansado en el trabajo. Pero el incidente de hoy estaba fuera de lugar. Un trapo en la cara ya no era solo un insulto verbal. Fue un gesto de absoluto desprecio, mostrando el poco respeto que le tiene. Y Cheryl, su risa, solo confirmaba que esta actitud hacia Hazel era considerada normal en su familia. «¿Qué diría mi madre si me viera ahora?», pensó Hazel, recordando a su madre, muerta hacía mucho tiempo, una mujer fuerte que nunca dejó que nadie la humillara. El domingo por la mañana, Hazel se despertó antes de lo habitual. Zacaraya seguía dormido, de espaldas a ella y roncando ligeramente. Apenas habían hablado desde el incidente de la noche anterior. Sirvió el postre y el café en silencio, recogió la mesa y fregó los platos mientras su marido despedía a su madre. Por la noche, Zacaraya había visto una larga hora de televisión mientras ella se sentaba en su improvisado estudio, mirando fijamente a la pared e intentando ordenar sus dispersos pensamientos. Ahora, mirando a su marido dormido, Hazel sentía una extraña calma. Era como si algo frío y duro hubiera crecido en su interior, desplazando el dolor y la incertidumbre habituales. Se levantó de la cama en silencio, tratando de no despertar a Zacaraya, y se dirigió a la cocina.
Allí se preparó una taza de café y sacó de un escondite en el armario de la cocina un segundo cuaderno en el que llevaba la contabilidad real de su familia. En la primera página estaban todos los activos y pasivos, la hipoteca de la casa, los préstamos sobre el coche de Zacaraya y su equipo, las deudas con proveedores y contratistas. En la otra página estaban sus ingresos, los erráticos ingresos de Weber Electric y su modesto pero regular sueldo de cajera. Hazel abrió una nueva página y empezó a escribir. Al principio era seco y profesional. Datos, cifras, fechas. Pero poco a poco las anotaciones se fueron volviendo cada vez más emotivas. Zacarías no sabe que hice un pago extra de la hipoteca en marzo cuando se gastó el dinero en nuevos aparejos de pesca. Cree que la factura de la luz es de $150, pero en realidad es de 220. Yo pago la diferencia para que no se queje. Y por último, ¿qué pasaría si dejara de hacer todo esto? La última pregunta le hizo pensar. ¿Y si realmente dejara de hacer sus maniobras financieras secretas? ¿Si dejara de cubrir el despilfarro de su marido y de sacar su negocio del agujero? Quizá entonces él vería por fin quién mantenía realmente a flote a su familia. Hazel sacudió la cabeza. No, no podía dejar las cosas al azar. Sería una irresponsabilidad, no solo hacia su marido, sino hacia ella misma. Al fin y al cabo, la casa también era suya y perderla también le afectaría a ella. Necesitaba otro plan, un plan que permitiera a Zacarías ver la realidad, pero que no la llevara al colapso total. Miró el reloj. Pronto serían las 8, hora de prepararse para ir a trabajar. Su turno empezaba a las 14:00, pero antes tenía que encontrarse con Amanda Silverstone, su vecina y quizás su única amiga. Hazel hizo las maletas rápidamente, dejó una nota para Zacarías diciendo que se había ido a trabajar y que el almuerzo estaba en la nevera, aunque sabía muy bien que él ignoraría la comida que ella había preparado y pediría pizza, y salió de casa. Amanda vivía a solo 3 casas de ellos, una mujer menuda de 45 años, con el pelo corto y canoso y una mirada penetrante. Contable profesional con 20 años de experiencia, era una de las pocas personas con las que Hazel se sentía cómoda. Se habían conocido poco después de que Hazel y Zacarías se mudaran al barrio y poco a poco habían ido estrechando lazos, disfrutando hablando de libros, jardinería y, curiosamente, finanzas. Hazel. Amanda abrió la puerta antes de que pudiera llamar al timbre. Te he visto venir. Entra rápido. El café está listo. La casa de Amanda era todo lo contrario a la de ella y Zacarías. Pequeña pero acogedora, con muchos libros y pocos aparatos electrónicos. Desde la muerte de su marido, 5 años atrás, Amanda vivía sola y parecía disfrutar de su independencia. Así que, Amanda colocó una taza de café delante de Hazel y se sentó enfrente. Por el sonido de su voz en el teléfono, parecía que había ocurrido algo grave. Hazel respiró hondo y empezó a contar. Al principio discretamente, omitiendo detalles, pero luego, animada por la atenta mirada de su amiga, lo soltó todo. Años de abandono, fraude financiero y, por último, el incidente de ayer con el trapo. No puedo seguir viviendo así, Amanda, terminó. Pero tampoco puedo irme sin más. La casa, los préstamos, toda esta vida que hemos construido. Tengo que cambiar algo, pero no sé cómo. Amanda removió el café pensativamente y dejó la taza a un lado. ¿Le has enseñado alguna vez a Zacarías la realidad de tus finanzas?, preguntó. Quiero decir, la situación completa. Hazel negó con la cabeza. He intentado insinuárselo, pero no me escucha. Cree que su negocio va viento en popa y que mi VO no es más que un complemento de sus ingresos. Entonces quizá sea hora de hacer un inventario financiero completo. Amanda se levantó y se acercó a la estantería. Ya sabes, a veces la gente necesita ver los números en blanco y negro para darse cuenta de la realidad. Sacó una gruesa carpeta de la estantería y volvió a la mesa.
Hace unos años asesoré a una pareja en una situación parecida. El marido pensaba que mantenía a la familia, cuando en realidad el negocio familiar solo se mantenía a flote gracias a la ayuda económica de la mujer. Amanda abrió una carpeta y sacó unas hojas de cálculo. Hicimos un informe financiero completo: ingresos, gastos, activos, pasivos, hasta el último céntimo. Y cuando mi marido vio los números reales, digamos que fue un momento de epifanía. Hazel miró las hojas de cálculo con interés. ¿Y qué pasó con esa pareja? Reevaluaron su relación. Se encogió de hombros Amanda. No soy psicóloga, pero por lo que sé, siguen juntos y haciendo negocios de igual a igual. Lo principal es que él se dio cuenta de la contribución de ella y dejó de tratarla como un extra. Hazel se lo pensó un momento. La idea era buena, pero la cuestión seguía siendo cómo conseguir que Zachariah la escuchara. No era probable que se sentara a estudiar tablas y gráficos. Necesita un incentivo, dijo Amanda, como si hubiera leído su mente. Algo que le haga darse cuenta de lo mucho que depende de ti. ¿Cómo qué? Como una crisis, dijo Amanda con calma. Una crisis financiera que no pueda manejar solo. En ese momento estaría más receptivo a la información. Hazel frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que cree una crisis? ¿Cómo? No crearla, sino no prevenirla, aclaró Amanda. Por lo que me has contado, su negocio ya está tambaleándose. Solo tienes que dejar de ser una red de seguridad. Temporalmente, por supuesto. Hazel consideró las palabras de su amiga. La idea era arriesgada, pero tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. Un paso decisivo que obligara a Zachariah a ver la realidad. Necesito saber más sobre sus negocios, dijo finalmente. Sobre la situación real, sus socios, sus clientes. Solo veo la parte financiera, pero no conozco los detalles. ¿Y su socio? Preguntó Amanda. Mencionaste a alguien llamado Marcus. Marcus Horton, asintió Hazel. Solo lo he visto un par de veces. A Zachariah no le gusta mezclar trabajo y vida personal. Quizá deberíamos hablar con él, sugirió Amanda. Si lleva mucho tiempo trabajando con Zachariah, probablemente conozca la realidad de la situación. Hazel se lo pensó un momento. Nunca se le había ocurrido la idea de hablar con Marcus. Por otro lado, ¿qué podía perder? Ni siquiera sé cómo ponerme en contacto con él, se dijo. No tengo sus contactos. Eso tiene fácil solución, sonrió Amanda sacando su teléfono. En esta era digital, no es tan difícil encontrar a alguien. Unos minutos después, Hazel tenía el número de teléfono de Marcus Horton, encontrado a través de una red profesional en la que figuraba como socio de Weber Electric. ¿Qué le digo?, preguntó Hazel nerviosa mirando el número. Hola, soy la mujer de Zachariah. Dime qué me está ocultando. Empieza por la verdad, aconsejó Amanda. Di que estás preocupada por la situación financiera de la empresa y que quieres ayudar. Eso es verdad, ¿no? Hazel asintió. A pesar de todo, no quería que la empresa de Zachariah quebrara. Le afectaría a ella también. De acuerdo, lo intentaré, decidió. Le llamaré mañana. Y hoy, Amanda cogió una hoja en blanco. Vamos a hacernos una idea completa de sus finanzas. Necesito saberlo todo. Ingresos, gastos, préstamos, ahorros. No te dejes nada. Pasaron la siguiente hora anotando meticulosamente todos los detalles financieros de la vida de Hazel y Zachariah. El panorama era desalentador. Sin las inversiones secretas de Hazel, el negocio de Zachariah habría quebrado hace tiempo y habrían perdido su casa. Ya ves, señaló Amanda, no solo estás contribuyendo, le estás salvando de la ruina. Y él debería verlo. Hazel miró las cifras con una extraña sensación, una mezcla de orgullo por su perspicacia financiera y amargura por el hecho de que su marido no lo apreciara. Gracias, tomó la mano de su amiga. No sé qué habría hecho sin ti. Eres más fuerte de lo que crees, Hazel, dijo Amanda en voz baja. Siempre lo has sido. Ya era hora de que Zachariah también lo viera.
Después de su reunión con Amanda, Hazel se fue a trabajar. El turno del domingo en el supermercado solía ser tranquilo y tenía tiempo para pensar en un plan de acción. Al final del día ya lo había decidido. Mañana llamaría a Marcus e intentaría conocerlo en persona. Cuando volvió a casa por la noche, encontró a Zacarías dormido. En la cocina había una caja de pizza vacía y algunas latas de cerveza. Hazel sacó tranquilamente la basura y se fue a dormir a la habitación de invitados. No quería estar cerca de su marido después de lo de anoche. Por la mañana, cuando Zacarías se fue a trabajar, marcó el número de Marcus. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que le temblara la voz. Marcus Horton al habla. Se oyó una voz de hombre en el auricular. «Hola, señor Horton», empezó Hazel. «Me llamo Hazel Thornton. Soy la esposa de Zacarías Weber». Pausa. «¿La señora Weber?» Marcus sonó sorprendido. «¿En qué puedo ayudarla?» «Por favor, llámame Hazel», corrigió ella automáticamente. Quería hablarle de la empresa Weber Electric. De nuevo la pausa, más larga esta vez. «¿Hay algún problema?», preguntó Marcus con cautela. «No estoy seguro», respondió Hazel con sinceridad, «pero creo que deberíamos conocernos en persona. Si tienes tiempo, claro». «En realidad», sonrió Marcus aliviado, «hace tiempo que quiero hablar contigo, pero Zacarías siempre está, ya sabes». Hazel lo comprendió. Zacarías siempre la había mantenido al margen de sus asuntos, creyendo que una mujer era incapaz de entender los asuntos de hombres. «¿Cuándo podríamos vernos?», le preguntó. «Tengo una reunión con mis proveedores antes de comer», dijo Marcus, «pero podría estar libre a las 3». «A las 3 está bien», asintió Hazel, aunque su interlocutor no podía verla. «¿Dónde te vendría bien?». Acordaron reunirse en una pequeña cafetería a las afueras de Sammamish, lo bastante lejos de la oficina de Weber Electric como para no cruzarse con Zacarías. Faltaban unas horas para la reunión y Hazel decidió aprovechar ese tiempo para prepararse. Reunió todos los documentos financieros que le serían útiles e hizo una lista de preguntas para Marcus. Llegó a la cafetería 15 minutos antes. Tomó una mesa en el rincón más alejado, pidió un té y esperó. A las 3 en punto se abrió la puerta y entró un hombre de unos 40 años, con barba cuidada y traje de negocios. Hazel reconoció inmediatamente a Marcus, aunque solo lo había visto un par de veces en las fiestas corporativas de Weber Electric. «Señora Hazel», se corrigió al acercarse a la mesa. «Encantado de conocerla». «Lo mismo digo, señor Horton», señaló la silla de enfrente. «Siéntese, por favor». Marcus se sentó y la estudió en silencio durante un rato. Hazel se sintió incómoda bajo aquella mirada, pero intentó no demostrarlo. «¿Sabes?», dijo al fin, «siempre he estado convencido de que no eres en absoluto como te describe Zacarías». Hazel se tensó. «¿Cómo me describe?». Marcus se avergonzó. «Lo siento, no pretendía ofenderte. Es solo que Zacarías a veces habla de ti como... ¿cómo decirlo? ¿Como un apéndice inútil de su vida?», preguntó Hazel, sorprendida por su propia franqueza. Marcus asintió. «Algo parecido, pero siempre he pensado que no lo era. Y aquí estás, queriendo hablar de negocios. Eso dice mucho de ti. Señor Horton». «Marcus, por favor». «Marcus», Hazel asintió. «Estoy aquí porque estoy preocupado por la situación financiera de la empresa y, para ser sincero, también nuestro presupuesto familiar». Sacó una carpeta de documentos del bolso. «Tengo razones para creer que las cosas no van tan bien como afirma Zacarías, y me gustaría escuchar tu punto de vista». Marcus suspiró y se frotó el puente de la nariz. «Hazel, no sé cuánto sabes, pero los últimos 2 años han sido complicados. Zacarías toma decisiones sin consultarme siempre, a pesar de que soy socio con una participación del 30%. «¿Qué tipo de decisiones?», preguntó Hazel, sacando un cuaderno. «Por ejemplo, pidió un préstamo para un nuevo equipo que no necesitamos especialmente.
O contratar a su primo Sean, que es totalmente incompetente pero cobra más que nuestros artesanos experimentados. Y luego están esos interminables almuerzos con clientes potenciales. Marcus hablaba y Hazel tomaba notas. El panorama era aún más sombrío de lo que se había imaginado. Resultaba que Weber Electric estaba perdiendo contratos lucrativos por la falta de compromiso de Zachariah, perdiendo empleados cualificados por su inepta gestión y hundiéndose poco a poco en deudas. «Ya estoy pensando en cerrar el negocio», admitió Marcus, «pero no quiero abandonar la empresa que construimos juntos, y mis acciones ya no valen nada. ¿Quién compraría una parte de una empresa deficitaria?» «¿Y el proyecto Clarkson?», preguntó Hazel. Zachariah dijo que podría ser un gran avance. Marcus sonrió con escepticismo. Clarkson aún no había firmado nada, y no lo hará hasta que vea las garantías financieras. Y no tenemos ninguna. El banco denegó una línea de crédito debido a las deudas actuales. Zachariah necesita pruebas de solvencia antes de que acabe la semana, o el contrato irá a un competidor. Hazel escuchó, y poco a poco se le fue formando un plan en la cabeza. Esta era la crisis de la que había hablado Amanda. Si el contrato con Clarkson fracasaba, Zachariah se encontraría en una situación crítica. Y entonces, «Marcus», dijo lentamente, «¿y si de repente la empresa tuviera los medios para garantizar el dinero, crees que Clarkson firmaría el contrato?» «En teoría sí», asintió Marcus. «Pero, ¿de dónde saldría el dinero? Zachariah ya se ha puesto en contacto con todos los inversores que conoce. Nadie quiere correr riesgos». Hazel sonrió. «Tengo una idea», dijo. «Pero voy a necesitar tu ayuda». Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles del plan. Marcus dudó al principio, pero poco a poco se fue haciendo a la idea de Hazel. «Es arriesgado», dijo al final de la conversación, «pero podría funcionar, y francamente es la única oportunidad que tengo de salvar la empresa». «Y mi matrimonio», añadió Hazel en voz baja. Marcus la miró con atención. «Siempre he pensado que Zachariah tiene mucha suerte de tenerte», dijo con seriedad. «Es una pena que no se dé cuenta, pero quizá lo haga pronto». Acordaron los detalles e intercambiaron números de teléfono para una comunicación operativa. Al despedirse, Marcus le estrechó la mano. «Zachariah no sabe el tesoro que tiene a su alrededor», dijo, «pero voy a ayudarle a verlo». Hazel regresó a casa sintiéndose extrañamente eufórica. Por primera vez en mucho tiempo tenía un plan de acción, y no iba a echarse atrás. Era hora de que Zachariah Weber descubriera quién era realmente el pilar de su familia. El plan de Hazel empezó a dar frutos más rápido de lo que ella esperaba. Apenas 2 días después de conocer a Marcus, Zachariah regresó a casa casi presa del pánico. Su rostro, habitualmente seguro de sí mismo, estaba pálido y gotas de sudor aparecían en su frente, a pesar de la fresca tarde. «¿Qué te ocurre?», preguntó Hazel, levantando la vista de su libro. Zachariah dejó las llaves sobre la mesa de la entrada, sin intentar alcanzar el jarrón donde solían estar. «Nada», murmuró. «Cosas del trabajo». Pero sus manos temblorosas y su mirada febril decían lo contrario. Hazel observó en silencio cómo su marido sacaba una cerveza de la nevera, la abría y se bebía la mitad de la lata de un trago. «Si te pasa algo, ¿puedo ayudarte?», sugirió con cautela. «¿Qué puedes hacer para ayudar?», gruñó Zachariah. «Eres cajera de supermercado, no asesora financiera». Hazel sintió la familiar punzada de resentimiento, pero esta vez no iba a echarse atrás. «Solo era una sugerencia», dijo con calma. «Pero si prefieres encargarte tú, estás en tu derecho». Zachariah terminó su cerveza y arrugó la lata en la mano. «Clarkson», dijo por fin, mirando al suelo. «El hijo de puta quiere garantías financieras para mañana por la mañana, o el contrato pasa a Peterson». Hazel sabía que Ray Peterson era el principal competidor de Zachariah en Sammamish. «¿Qué tipo de garantías?»,
preguntó, aunque ya conocía la respuesta gracias a Marcus. Pruebas bancarias de solvencia. Zacarías abrió una segunda lata de cerveza. Tenemos que demostrar que disponemos de dinero para comprar material y pagar los sueldos, pero el banco se niega a darnos una línea de crédito por los retrasos en los pagos del pasado. ¿Qué vais a hacer? Zacarías sonrió amargamente. No tengo ni idea. Marcus ofrece pedir un préstamo contra bienes personales, pero no quiero arriesgar la casa. Nuestra casa. Lo corrigió Hazel mentalmente. ¿No hay más opciones?, preguntó. Si las hubiera, ahora mismo no estaría bebiendo esta cerveza de mierda, soltó Zacarías. Podríamos pedir prestado a unos amigos, pero las cantidades necesarias son significativas. Hazel sabía que era su oportunidad, el momento que había estado esperando, pero no quería actuar precipitadamente. El plan tenía que ser ejecutado a la perfección. ¿Cuánto se necesita exactamente?, preguntó, tratando de mantener un tono de voz informal. Zacarías dijo la cantidad, y Hazel fingió estar sorprendida, aunque sabía la cifra exacta por Marcus. Es mucho, dijo. ¿Pero merece la pena el contrato? Por supuesto, asintió Zacarías. Es el mayor proyecto de los últimos 3 años. Si lo conseguimos, podremos saldar nuestras deudas y obtener beneficios. Y si no... No terminó la frase, pero Hazel se dio cuenta de que si el contrato fracasaba, Weber Electric estaría al borde de la quiebra. Voy a ver si se me ocurre alguna idea, dijo y volvió a su libro, fingiendo que el tema había terminado. Zacarías la miró con extrañeza, pero no dijo nada. Pasaron el resto de la velada en silencio. Él bebiendo cerveza y viendo la tele, ella leyendo, mirando de vez en cuando el reloj. Tenía que esperar el momento oportuno. A las 10 de la noche, su teléfono vibró y recibió un mensaje de Marcus. Todo listo. Era la señal de que su plan pasaba a la fase activa. Zacarías, dijo, dejando el libro a un lado. Hay algo que tengo que enseñarte. ¿De qué se trata?, dijo irritado sin apartar los ojos del televisor. Se trata de tu problema con Clarkson, dijo Hazel con calma. Creo que deberías echarle un vistazo. Las palabras captaron por fin su atención. Zacarías apagó el televisor y se volvió hacia ella. ¿Se te ha ocurrido algo? Su voz sonó desconfiada. No exactamente. Hazel se levantó. Ven al estudio, te lo enseñaré. Se dirigió a la pequeña habitación que servía de despacho. Zacarías la siguió de mala gana. En el estudio, Hazel encendió el ordenador y abrió una hoja de cálculo preparada de antemano. ¿Qué es esto?, preguntó Zacarías mirando la pantalla. Nuestras finanzas, respondió Hazel con sencillez. Finanzas reales, no la versión que te estás imaginando. Empezó a explicar la tabla, línea por línea. Los ingresos de Weber Electric en los 3 últimos años son inestables, con tendencia a la baja. Su sueldo de cajera es modesto pero regular. Casa, coche, gastos del negocio. Y lo más importante, los pagos secretos que ha estado haciendo todos estos años para mantenerlos financieramente sanos. Espera. Zacarías se inclinó más hacia la pantalla. ¿Qué quieres decir con pago extra de la hipoteca? ¿Y qué son esas transferencias a la cuenta de la empresa? Significa exactamente lo que dice, respondió Hazel con calma. Hice pagos extra de la hipoteca para que no perdiéramos la casa cuando te gastabas el dinero en tus juguetes, y transfería dinero regularmente a la cuenta de Weber Electric para que pudieras pagar las facturas de tus proveedores. Zacarías se enderezó, con la cara poniéndose morada. ¿Qué tontería es esa? No tienes tanto dinero. Hazel abrió otro archivo. Un historial de las transacciones bancarias de los últimos 5 años. Aquí, mira. Esta es mi cuenta personal, de la que no sabías nada. Llevo ahorrando parte de mi sueldo desde que nos casamos. Y aquí, señaló una serie de transferencias,
Empecé a ingresar dinero en tu negocio cuando noté los primeros síntomas de problemas. Zacarías se quedó mirando la pantalla con expresión de absoluta incredulidad. No puede ser, murmuró. Solo eres un cajero. Sí, soy cajera, asintió Hazel. Una cajera que sabe contar dinero y planificar un presupuesto, no como otros. Abrió otro archivo, una tabla comparativa de ingresos. En los 2 últimos años, mi contribución a nuestro presupuesto total ha sido del 62%. Eso incluye mi sueldo y los ahorros que he dedicado a mantener tu negocio. Zacarías apoyó las manos en la mesa como si le costara mantenerse en pie. ¿Por qué no has dicho nada?, preguntó sordamente. ¿Me habrías escuchado?, replicó Hazel con calma. ¿Tú, que piensas que soy una sirvienta inútil? ¿Tú, que me tiras un trapo de piso a la cara delante de tu madre? Zacarías se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Fue solo un momento estúpido. Intentó justificarse. No pretendías humillarme, le interrumpió Hazel. Vamos, Zacarías, llevas años haciéndolo. Quizá no siempre con un trapo en la cara, pero tus palabras y acciones no eran menos ofensivas. Cerró las hojas de cálculo y abrió otro documento, el plan de recuperación de crisis que Marcus y ella habían ideado juntos. De todos modos, eso no importa ahora, dijo en tono serio. Tienes un problema con Clarkson y yo puedo ayudarte a resolverlo. Este es el plan. Explicó brevemente lo esencial. Aportaría sus ahorros como garantía para Clarkson, pero con la condición de que ahora tendría la misma voz en las decisiones financieras tanto de la familia como de la empresa. ¿Quieres controlar mi empresa? Zacarías estaba indignado. No tienes ni idea de cómo llevar un negocio. No te voy a decir cómo se hace un cableado o se instalan cuadros eléctricos, replicó Hazel con calma. Ese es tu trabajo y lo haces bien, pero las finanzas son mi especialidad, y por lo que veo, te vendría bien algo de ayuda. Señaló una línea del presupuesto en la que figuraban los gastos desmesurados de Weber Electric, comidas caras, equipos innecesarios, sueldos inflados para familiares incompetentes. Hay que hacer algo al respecto, dijo. De lo contrario, ni siquiera el contrato de Clarkson salvaría a la empresa a largo plazo. Zacarías guardó silencio. Su mirada iba de la pantalla a Hazel y viceversa. Ella podía ver el doloroso proceso de toma de conciencia que estaba teniendo lugar en su cabeza. Todo lo que había creído sobre sí mismo, su negocio y su mujer había resultado ser mentira. Hoy he hablado con Marcus, dijo finalmente. Me dijo que tenía una solución para el problema de Clarkson, pero no quiso explicarme los detalles. ¿Fue cosa tuya? Hazel asintió. Nos conocimos hace unos días. Me contó la realidad de la empresa y yo le mostré mis cálculos. Decidimos que era hora de poner fin a esta farsa. ¿Farsa? Zacarías parecía confuso. Sí, una farsa, dijo Hazel con firmeza. Finges ser un hombre de negocios de éxito que mantiene a una esposa que se queda en casa, pero en realidad estás endeudado hasta el cuello y solo te mantienes a flote gracias a mi apoyo financiero. ¿No es una farsa? Zacarías se desplomó en la silla, con el rostro más pálido que enrojecido. No lo sabía, murmuró. Te juro que no me había dado cuenta de la magnitud del asunto. Porque no querías ver, dijo Hazel. Te sentías cómodo creyendo que eras el gran jefe y que yo era una carga inútil. Cerró el ordenador y se volvió hacia él. Ahora puedes elegir. Podemos trabajar juntos en pie de igualdad o puedes seguir fingiendo que tienes el control. Pero en el segundo caso, ya no seré tu red de seguridad. Sin pagos secretos, sin respaldo financiero. Estarás solo. Zacarías la miró como si la viera por primera vez. ¿Y qué será de nosotros?, preguntó en voz baja. ¿Con nuestro matrimonio?, se preguntó Hazel. Era una pregunta que se había estado haciendo durante los últimos días. No lo sé, respondió con sinceridad. Depende de muchos factores, pero lo que sí sé es que ya no será como antes. Se levantó,
a punto de salir de la habitación, pero Zacarías la agarró del brazo de repente. «Espera», le temblaba la voz. «Ia, no puedo perder la empresa, es todo lo que tengo». «También tienes esposa», observó Hazel, «aunque no pareces apreciarla mucho». «Sí», se apresuró a decir Zacarías. «Es que no me había dado cuenta de lo mucho que lo haces. Pensaba que no servía para nada», terminó Hazel por él. «Sí, de eso me di cuenta hace tiempo». Zacarías bajó la cabeza. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó en voz baja. «¿Que me ayudes con Clarkson?» «Ya te lo he dicho, sociedad igualitaria», respondió Hazel. «En la familia y en los negocios. Quiero ser la directora financiera oficial de Weber Electric, con autoridad de firma y participación en la empresa. Y quiero que reconozcas públicamente mi contribución, delante de tu madre, delante de tus empleados, delante de todos los que te has pasado años diciéndome lo inútil que soy». Zacarías se sentó sin levantar la vista y guardó silencio durante tanto tiempo que Hazel empezó a pensar que se negaría. Finalmente, levantó la vista. «De acuerdo», dijo, «lo aceptaré. Pero, ¿y si no puedo hacerlo? ¿Y si la empresa quiebra de todos modos?» «Entonces volveremos a empezar», respondió Hazel con sencillez. «Juntos, como un equipo, no como un jefe y una sirvienta inútil». Se dirigió hacia la puerta, pero Zacarías se deslizó de repente de la silla y cayó literalmente de rodillas ante ella. «Por favor», su voz sonaba desesperada, «ayúdame. No puedo hacerlo sin ti». Hazel miró a su marido, de rodillas, con mirada suplicante, y tuvo una extraña sensación. No de triunfo como esperaba, sino de tristeza. ¿Qué les había llevado a este punto? ¿Cómo habían permitido que su matrimonio se convirtiera en un juego de poder tan doloroso? «Levántate, Zacarías», dijo en voz baja. «No quiero verte de rodillas, quiero verte a mi lado como un igual». Pero él no se levantó. En lugar de eso, le rodeó las rodillas con los brazos. «He sido tan idiota», le tembló la voz. «Todo este tiempo me estaba salvando y ni siquiera me di cuenta. ¿Qué clase de persona soy?». Hazel suspiró y se arrodilló a su lado para que estuvieran al mismo nivel. «Una persona que puede cambiar», dijo mirándolo a los ojos. «Al menos eso espero». Zacarías suspiró convulsivamente. «Cambiaré», prometió. «Juro que haré las cosas bien». Hazel quiso decir que no creía en los cambios instantáneos, que les quedaba un largo camino por recorrer para recuperar la confianza. Pero no era el momento de hablar de eso. Era el momento de actuar. «De acuerdo», asintió. «Entonces haremos lo siguiente. Mañana por la mañana nos reuniremos con Marcus en la oficina y yo entregaré los fondos de la garantía a Clarkson. Luego elaboraremos un nuevo plan de negocio y un presupuesto, con la vista puesta en recortar los gastos desmesurados. Y el fin de semana invitaremos a cenar a tu madre y se lo contaremos todo». Zacarías se estremeció al oír hablar de su madre. «Se pondrá furiosa», murmuró. «Puede», asintió Hazel. «Pero es un paso necesario. No voy a permitir que me siga tratando como a una ciudadana de segunda clase». Ambos se levantaron del suelo. Zacarías parecía perdido, pero había algo nuevo en su mirada. ¿Quizá respeto? «No sé cómo hemos llegado a este punto», dijo en voz baja. «¿Cuándo empezaron a ir mal las cosas?», se preguntó Hazel. «Probablemente desde el principio», respondió. «Nunca fuimos realmente compañeros. Tú siempre creíste que mandabas y yo solo era una especie de apéndice de tu vida». Zacarías bajó la cabeza, reconociendo que ella tenía razón. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Y ahora qué?». «Ahora», dijo Hazel dirigiéndose a la puerta, «volvemos a intentarlo, como compañeros». Se detuvo en el umbral y se volvió hacia él. «Y el primer paso es salvar a tu empresa de la quiebra. Así que te sugiero que duermas un poco. Mañana nos espera un gran día». Con estas palabras abandonó el despacho,
dejando a Zacarías de pie en medio de la habitación con la expresión de un hombre cuyo mundo acababa de ponerse patas arriba, pues así había sido. Y ahora les tocaba a ellos construir un mundo nuevo, juntos, en igualdad de condiciones. La reunión con Clarkson fue mejor de lo que Hazel esperaba. El anciano hombre de negocios de ojos perspicaces examinó las garantías financieras que ella le había dado, hizo algunas preguntas punzantes y finalmente asintió con la cabeza. Parece que Weber Electric por fin ha encontrado algo de sentido común en su director financiero, comentó mientras firmaba el contrato. Ya era hora, diría yo. Zacarías, que estaba sentado junto a Hazel en la mesa de negociaciones, hizo una leve mueca, pero permaneció en silencio. Para un hombre acostumbrado a ser el centro de atención, el papel secundario no le resultaba fácil. Sin embargo, cumplió su promesa y presentó a Hazel como nuevo director financiero y socio a partes iguales. Mi mujer y yo hemos decidido unir nuestros talentos, dijo con una sonrisa tensa. Yo me encargo de la parte técnica y ella de la financiera. Una decisión inteligente, asintió Clarkson con aprobación. En mi empresa, mi mujer también es la directora financiera. Créame, cuando se trata de dinero, las mujeres suelen ser más discretas que los hombres. Tras firmar el contrato, Hazel y Zacarías regresaron a la oficina de Weber Electric, donde les esperaba Marcus. Cuando vio la expresión de sus caras, lo supo de inmediato. ¿Ha funcionado?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Tenemos el contrato, asintió Hazel. Ahora tenemos que empezar a reorganizarnos. Los días siguientes transcurrieron en un intenso trabajo. Hazel se tomó unas vacaciones en el supermercado, la primera vez en 3 años, y se sumergió en los asuntos de la empresa. Comprobó las cuentas, analizó los gastos, elaboró un nuevo presupuesto. Cuanto más profundizaba en las finanzas de Weber Electric, más claro se hacía lo cerca que estaba la empresa del colapso. ¿Cómo habéis acumulado tanta deuda?, le preguntó a Zacarías la tarde del tercer día, cuando por fin regresaron a casa tras una jornada de 12 horas de trabajo. Zacarías se hundió cansado en el sofá. Sinceramente, es que no sé contar el dinero, admitió. Nunca he sabido. Siempre he sacado sobresalientes en matemáticas en el colegio. Pero te diste cuenta de que la empresa estaba en crisis, ¿no?, se preguntó Hazel. ¿Cómo no te diste cuenta? Zacarías se encogió de hombros. Solía confiar en la suerte. Pensaba que llegaría un gran contrato y todo se arreglaría solo. Siempre era así. Hazel sacudió la cabeza. Aquella despreocupación le parecía incomprensible. Ella misma conocía el valor del dinero desde la infancia. En las casas de acogida donde había crecido tras la muerte de sus padres, había que contar cada céntimo. Bueno, ahora las cosas serán diferentes, dijo con firmeza. Nada de gastos innecesarios, nada de préstamos sin mi aprobación. Zacarías asintió con una sumisión que una semana atrás le habría parecido increíble a Hazel. Sin embargo, su sumisión no siempre era sincera. A veces estallaba el viejo Zacarías, engreído, acostumbrado a mandar. Sobre todo se manifestaba en pequeñas cosas. Podía rechazar irritado su pregunta o hacer un comentario cáustico sobre la lógica femenina. Pero en cuanto Hazel le recordaba los últimos acontecimientos, él vacilaba de inmediato y pedía disculpas. El viernes por la noche, mientras se preparaban para la cena con Cheryl prevista para el sábado, la tensión alcanzó su punto álgido. ¿Quizá no deberíamos contarle a mamá todos los detalles?, preguntó Zacarías nervioso mientras discutían cómo presentar la nueva situación a su madre. Es de la vieja escuela. Puede que no lo entienda. ¿Qué es exactamente lo que podría no entender?, preguntó Hazel con frialdad. ¿Que su hijo llevaba años mintiendo sobre su éxito económico? ¿O que su mujer, a la que consideraba una inútil, en realidad estaba salvando a la familia de la bancarrota? Zacarías suspiró. «No conoces a mi madre», dijo. «Ella
Tiene sus propias ideas de cómo debe ser una familia. El marido es el cabeza, la mujer es su apoyo. Ella no te aceptará como mi igual. Ese es su problema, la interrumpió Hazel. Ya no voy a conformarme con las expectativas de nadie, Zacarías, ni las tuyas ni las de ella. O acepta la nueva realidad o... Hazel se encogió de hombros, incapaz de terminar la frase. ¿O qué? Zacarías se puso tenso. ¿Vas a dejar de hablar con ella? Tal vez, respondió Hazel con calma. He aguantado su abandono durante demasiado tiempo. No lo haré más. La cena del sábado comenzó en un ambiente tenso. Cheryl llegó exactamente a las 7, como de costumbre, pero esta vez no fue recibida por la habitual visión de Hazel en la cocina con su delantal y Zacarías en el salón con una copa de vino. Los dos la esperaban en el pasillo, uno al lado del otro, como iguales. «Mamá». Zacarías besó a su madre en la mejilla. «Entra, por favor. Tenemos noticias». Cheryl los miró con desconfianza. «¿Qué clase de noticias?», preguntó entrando en el salón. «Nada malo, espero». «Depende de cómo lo mires», respondió Zacarías, intercambiando una rápida mirada con Hazel. Hicieron la cena juntos. Hazel se encargó del plato principal y Zacarías de la guarnición y el postre. Era su primer intento de cooperación real en la cocina, y el resultado había superado las expectativas. «Está bueno», dijo Cheryl, probando el asado. «¿Algo nuevo?» «Sí, decidimos experimentar», asintió Hazel. A Zacarías se le ocurrió esta salsa. Cheryl alzó las cejas, sorprendida. «¿Zacarías? ¿La ha cocinado?», se volvió hacia su hijo. «¿Desde cuándo te interesa la cocina?». «No hace mucho», sonrió. «Resulta que no es tan difícil como pensaba». Estaba claro que Cheryl no sabía cómo reaccionar ante aquella noticia. ¿Y cuál era esa noticia de la que hablaba? Zacarías respiró hondo y empezó a contar. Primero sobre el contrato con Clarkson. Esta parte Cheryl la recibió con entusiasmo. Luego sobre los problemas financieros de la empresa. Aquí su rostro se puso tenso. Y por último, el papel de Hazel en todo este asunto. Hazel es ahora el director financiero de Weber Electric, terminó. Y mi socia igualitaria en todo. Cheryl dejó lentamente el tenedor sobre la mesa. Su mirada pasó de su hijo a su nuera y viceversa. «A ver si lo he entendido bien», dijo por fin. «¿Admites que tu empresa estaba al borde de la quiebra y que Hazel la salvó?» «Sí», asintió Zacarías. «Y no solo la empresa, sino nuestro hogar y toda nuestra forma de vida. Todos estos años nos ha apoyado económicamente en secreto hasta que yo...» Dudó. Vaciló. Mientras fingía tener el control. Cheryl se volvió hacia Hazel. «¿Y te callaste?». Había un tono de incredulidad en su voz. «¿Por qué?». Hazel le sostuvo la mirada con calma. «Porque Zacarías no estaba preparado para oír la verdad», respondió ella. «Y yo no estaba dispuesta a luchar para que me escucharan. Pero eso ya ha cambiado». «Así es». Cheryl se reclinó en su silla. «¿Y ahora qué? ¿Vas a decirle a mi hijo cómo tiene que llevar su negocio?». «Nuestro negocio», la corrigió Hazel con suavidad. «Y no se lo voy a decir. Tomaremos las decisiones juntos, cada uno en su especialidad». Cheryl se volvió hacia su hijo. «¿Y te parece bien?», preguntó con presión. «Tú, el hombre, el cabeza de familia, ¿dejas que tu mujer tome las decisiones?». Zacarías arrugó la nariz, pero respondió con firmeza. «Mamá, no es cuestión de vamos, es una cuestión de compañerismo. Hazel salvó mi negocio y a nuestra familia cuando yo era demasiado orgulloso para reconocer los problemas. Merece tener la misma voz en todas las decisiones». Cheryl guardó silencio durante largo rato, digiriendo lo que había oído. Luego desvió la mirada hacia Hazel. «Todos estos años», dijo lentamente, «he pensado que eras inadecuada para mi hijo. Pensé que te aferrabas a él porque te hacía la vida más cómoda. Resultó ser todo lo contrario», terminó Hazel por ella. Cheryl apretó los labios pero no discutió. «Bueno,
dijo al fin. Parece que voy a tener que replantearme algunas de mis ideas. No es fácil a mi edad. Nadie te pide que cambies de la noche a la mañana, mamá, dijo Zacarías suavemente. Solo intenta ver a Hazel como realmente es. Una mujer inteligente, fuerte y cariñosa que ha permanecido demasiado tiempo en la sombra. Cheryl asintió, aunque en su rostro se veía claramente que le costaba aceptar su nueva realidad. Después de cenar, mientras tomaban café y postre, el ambiente se fue relajando poco a poco. Cheryl incluso dio el primer paso hacia la reconciliación al preguntar a Hazel por sus planes para Weber Electric. Estoy pensando en ampliarme, respondió Hazel. No de inmediato, por supuesto. Primero tenemos que estabilizar las finanzas y pagar las deudas, pero a largo plazo podríamos expandirnos más allá de Sammamish, a los distritos vecinos. Tienes visión para los negocios, dijo Cheryl con reticente respeto. No me lo esperaba. Hay muchas cosas de mí que no esperabas, replicó Hazel con calma. Espero que tengamos tiempo para volver a conocernos. Cuando Cheryl se marchaba, se quedó en la puerta y se volvió hacia Hazel. He sido injusta contigo, dijo con visible esfuerzo. Quizás, tal vez seas lo mejor que le ha pasado a mi hijo. No era una verdadera disculpa, pero era casi una revolución para Cheryl Weber. Hazel asintió, tomando esas palabras como el primer paso hacia una nueva relación. Cuando su suegra se marchó, Hazel y Zachariah se sentaron en el sofá, cansados pero satisfechos de cómo había transcurrido la velada. Nunca admitirá que se equivocó, dijo Zachariah. Pero fue un gran paso para mamá. Lo entiendo, asintió Hazel. No espero milagros. Lo importante es que ahora existe la posibilidad de tener una relación normal. Se sentaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. La última semana había puesto sus vidas patas arriba. Los viejos roles se habían roto, los nuevos seguían formándose. Había sido una época extraña y volátil, una época de cambios e incertidumbre. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Zachariah. Con nosotros, quiero decir, no con el negocio. Hazel dudó un momento. Era una pregunta difícil para la que no tenía una respuesta preparada. No lo sé, admitió con sinceridad. Han cambiado demasiadas cosas demasiado deprisa. Necesitamos tiempo para descubrir quiénes somos el uno para el otro. Zachariah asintió, aceptando aquella incertidumbre. Quiero que lo sepas, dijo en voz baja. Siento mucho la forma en que te traté hace tantos años. Fue indigno. Gracias, respondió Hazel con sencillez. Tus disculpas son importantes para mí, pero aún más importantes serán tus acciones en el futuro. Lo comprendo, asintió Zachariah, y lo haré lo mejor que pueda. De verdad que lo haré. Hazel le creyó, o al menos quiso creerle. Pero también sabía que no era fácil cambiar hábitos y creencias profundamente arraigados. Zachariah tenía un largo camino por delante y nadie podía garantizarle que lo lograría. A la mañana siguiente, domingo, Hazel se levantó antes de lo habitual. Zachariah seguía dormido. Se levantó tranquilamente de la cama y se acercó a la ventana. El cielo de Sammamish estaba despejado y prometía un día meteorológico. Había pasado exactamente una semana desde que Zachariah le había tirado el trapo del suelo a la cara. Solo 7 días, pero le parecía que había pasado toda una vida. En esa semana había pasado de sirvienta inútil a socia en pie de igualdad en los negocios y posiblemente en el matrimonio. Pero algo dentro de ella seguía inquieto. Demasiados años de humillación y abandono. Las heridas eran demasiado profundas. ¿Sería capaz de perdonar de verdad a Zacarías? ¿Podría volver a confiar plenamente en él? Hazel no conocía las respuestas a estas preguntas, pero sí sabía una cosa: nunca más permitiría que nadie, ni su marido, ni su suegra, ni nadie, la hiciera sentir inútil. Había encontrado su fuerza y su voz y no iba a perderlas. Su teléfono vibró en el bolsillo de la bata. Un mensaje de Amanda.
¿Qué tal la cena con la dragona? Hazel sonrió y respondió, mejor de lo esperado. Te lo contaré cuando nos veamos. Guardó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. Por delante había un nuevo día, una nueva semana, una nueva vida. Si sería con o sin Zachariah, Hazel aún no lo había decidido, pero por primera vez en mucho tiempo esta decisión le pertenecía solo a ella. Zachariah se despertó y se sentó en la cama. «Buenos días», dijo con voz ronca por el sueño. «Te has levantado temprano». «Muchos pensamientos», respondió Hazel sin darse la vuelta. No podía dormir. «¿En qué estás pensando?», preguntó con cautela. Hazel se volvió hacia él. «En nosotros», respondió con sinceridad. «En si tenemos futuro». Zachariah se puso tenso. «¿Y qué has decidido?» «Aún nada», Hazel negó con la cabeza. «No es el tipo de decisión que se toma de la noche a la mañana, ni siquiera en una semana». Asintió, aceptando la incertidumbre. «Decidas lo que decidas», dijo en voz baja, «quiero que seas feliz, aunque signifique una vida sin mí». Hazel miró a su marido con atención. En sus ojos vio una sinceridad que no había notado antes. ¿Podría ser que realmente estuviera cambiando? ¿O era solo una reacción temporal a la crisis? «Hagámoslo», sugirió sentándose en el borde de la cama. «Démonos tiempo, 3 meses. Veamos cómo van las cosas en la empresa, cómo cambia nuestra relación, y luego decidiremos si seguimos juntos o seguir adelante por separado». Zachariah asintió lentamente. «Me parece justo», dijo. 3 meses. Y decidas lo que decidas, lo aceptaré. «Y una cosa más», añadió Hazel. «Me gustaría mudarme a la habitación de invitados durante ese tiempo. Necesito espacio para ordenar mis sentimientos». «Por supuesto», aceptó inmediatamente Zachariah. «Lo que necesites». Hazel se levantó y se dirigió a la puerta. «Prepararé el desayuno», dijo dándose la vuelta. «Y luego me voy a la oficina. Tengo algunas ideas para optimizar los costes». «¿El domingo?», Zachariah se sorprendió. «Los negocios no esperan», sonrió Hazel. «Además, me gusta lo que hago. Por primera vez en mucho tiempo siento que estoy haciendo algo realmente importante». Zachariah la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Eres una mujer increíble, Hazel Thornton. Ojalá me hubiera dado cuenta tan tarde». «Más vale tarde que nunca», respondió ella, y salió de la habitación. En la cocina, Hazel encendió la cafetera y sacó del frigorífico huevos y verduras para hacer una tortilla. Sus movimientos eran seguros y precisos. Ya no se sentía invisible en su propia casa. Ahora era una fuerza a tener en cuenta. Tenía muchas decisiones por delante, sobre la empresa, sobre su matrimonio, sobre su propio futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo, esas decisiones no la asustaban. Al contrario, esperaba tener la oportunidad de elegir su propio camino. Quizá Zachariah y ella pudieran construir una relación nueva y sana basada en el respeto mutuo y la igualdad. O tal vez tuvieran que separarse para seguir cada uno su camino. En cualquier caso, Hazel estaba preparada para cualquier giro del destino. Lo más importante era que por fin se había encontrado a sí misma, su poder, su voz, su valía. Y eso era lo que más importaba.